Cada hogar tiene una historia. Algunas llenas de sonrisas, otras de dolor. Unas hablan de sueños y otras de las pruebas de la vida. Hoy te contaremos una historia así, que tocará tu corazón. Me llamó hermano, con la mano en mi hombro y una sonrisa como si nos conociéramos de toda la vida. Me dijo, hermano, espero que no te moleste. Últimamente se ha apoyado mucho en mí. Ya sabes, cosas de la recuperación. Le estreché la mano con firmeza, con calma, como si no sintiera un escalofrío bajo la piel. Como si no estuviera calculando cuántas semanas había estado durmiendo en la habitación de invitados mientras mi esposa, mi verdadera esposa, se recuperaba con este tipo que creía que yo era su amigo. No su marido, no el hombre que le sujetaba el pelo cuando la quimio se ponía fea. No el que se sabía de memoria su horario de medicación cuando apenas podía levantar la cabeza. No, solo mi hermano. Déjenme contarles. Porque historias como esta no empiezan con explosiones. Empiezan con grietas. Hace 2 años, Ana perdió a su hermana. Un accidente de coche repentino. Sin últimas palabras, sin consuelo. Fue el tipo de duelo que te desmorona por dentro. Empezó terapia, a escribir un diario, a dar largos paseos sola. Luego vinieron los retiros, espacios para sanar traumas, como ella los llamaba. La apoyé en todo. Le reservé el primero yo misma. La envié con botas de senderismo nuevas y una carta escrita a mano en su mochila. Encuentra la paz. Estaré aquí cuando estés lista para volver a casa. La primera vez que regresó, estaba más ligera. No hay otra palabra para describirlo. Como si le hubieran quitado 10 capas de dolor y solo le hubieran dejado los ojos. Pero también estaba más callada, distante. Sonrió, pero su sonrisa no me llegó. Me dije a mí misma que la sanación era un proceso. Me dije que tuviera paciencia. El segundo retiro fue diferente. Más largo, 3 semanas, sin teléfonos, sin contacto. Regresó con un collar que nunca había visto, una especie de piedra pulida envuelta en cobre. Le pregunté de dónde era. Lo miró, trazando la forma con los dedos, y dijo, me lo hizo un amigo, alguien del retiro. Me está ayudando a procesar las cosas. Le dije, ¡qué bien! Y sonrió con esa sonrisa cautelosa que pone la gente cuando no quiere contar toda la historia. El nombre surgió una semana después. Jaime, diminutivo de James, supuse. Empezó a mencionarlo como quien menciona su podcast favorito. Con naturalidad, a menudo y con un ligero aire de admiración. Jaime dijo algo brillante hoy. Jaime me está ayudando a entender por qué cargo con tanta culpa. Jaime cree que he sido demasiado desinteresada en mis relaciones. Eso me dolió. No porque no estuviera de acuerdo. Quizá me había apoyado demasiado en ella a lo largo de los años, sino porque necesitara que Jaime lo viera, porque se lo contó a él antes que a mí. Le pregunté con delicadeza si podía acompañarla a una de esas sesiones de sanación, no para entrometerme, solo para comprender el proceso, para ser parte de su crecimiento. Volvió a sonreír, con esa misma sonrisa tensa y contenida, y dijo, en realidad no es para parejas, es más un trabajo personal. Así que esperé, y mientras ella sanaba, yo me sentía cada vez más pequeña. Las conversaciones cambiaron. Su mirada vagaba más durante la cena. Los silencios entre nosotros se hicieron más largos, más densos. Pensé en presionarla, en exigir respuestas. Pero el duelo no tiene mapa, y no quería ser el que lo convirtiera en algo egocéntrico. Entonces llegó la noche en que conocí a Jaime. Había invitado a algunas personas de su círculo de sanación a una fogata en el patio. Ayudé a preparar todo, encendí las antorchas, corté leña, puse los bocadillos, hice de anfitrión como siempre. Jaime llegó tarde, con una chaqueta militar y pulseras de cuentas. Esa seguridad natural que proviene de alguien a quien le han dicho que es sabio demasiadas veces. Se acercó a mí como si fuéramos viejos amigos. Hermano, dijo, apretándome la mano. He oído hablar mucho de ti. Ana tiene suerte. La mayoría de las parejas no son tan tranquilas con estas cosas. Sí, dije, supongo que soy tranquilo. Sonrió. En serio, hombre, le has dado mucho espacio. Eso requiere mucha fortaleza. La mayoría de los hombres lo habrían convertido todo en algo personal. Se me hizo un nudo en la garganta. Mi cerebro intentó hablar, pero lo único que salió fue un asentimiento. Espacio. Eso era lo que le había dado. Y alguien más había entrado justo ahí. Jaime no lo sabía. De verdad que no. Porque cuando hablaba de mí, no decía marido. No decía pareja de 10 años.
Decía alguien de mi pasado de quien aún me estoy desenredando. Lo descubrí después, pero esa noche le seguí el juego. Me reí cuando Jaime contaba historias. La vi reírse con sus chistes, con la mano apoyada en su rodilla como si siempre hubiera pertenecido allí. Entré a buscar más bebidas y me quedé mirando mi reflejo en la puerta del microondas. Parecía un hombre organizando una fiesta para el tipo, borrándolo lentamente. Me quedé allí 10 minutos, fingiendo buscar el sacacorchos que ya había dejado en la mesa. No estaba listo para volver a salir. Todavía no, porque fue entonces cuando me di cuenta. De esas que no llegan de repente, sino como una niebla que se instala lentamente en los pulmones. Esto ya no era duelo. Ella no se estaba recuperando. Se estaba reconstruyendo. Y yo ya no formaba parte de ese plan. La palabra recuperación se convirtió en un arma que nunca tuvo que usar. Simplemente flotaba en el aire como incienso. Suave, intangible. Cada vez que le preguntaba dónde había estado porque no había llegado a casa hasta medianoche, me ponía una mano en el pecho y me decía: por favor, lo intento. Lo sabes. Y yo asentía, porque ¿qué clase de hombre discute con la recuperación? Pero en el fondo, empecé a llevar una lista privada. No de errores, no de nombres, sino de momentos, pequeños detalles. Un mensaje de Jaime que apareció en su teléfono a las 2 de la madrugada, que decía simplemente: ¿estás despierta? Su respuesta ya estaba enviada antes de que pudiera leerla, borrada antes de que pudiera hacer una captura de pantalla, pero mi instinto la registró. O la forma en que empezó a ducharse antes de llegar a casa en lugar de después. La forma en que sus listas de reproducción cambiaban su tipo de música, no la de ella, ni la nuestra. La música folk que antes le parecía ridícula, ahora estaba por todas partes. En el historial de Bluetooth del coche. No era ingenuo. Simplemente tardaba en admitir lo que mi cuerpo ya sabía. Una mañana, la observé desde la ventana de arriba. Estaba en la entrada, sentada en el coche de Jaime. Sin hablar, sin besarse, simplemente en silencio. Sus rostros se volvieron el uno hacia el otro como dos personas que se hunden sin palabras. Volvió a entrar como si nada hubiera pasado. Esa noche le pregunté: ¿todavía quieres esto? ¿Nosotros? No mintió. No del todo. Simplemente me dio una de esas respuestas diplomáticas. Estoy intentando descubrir quién soy. No quiero hacer promesas mientras sigo sufriendo. Todavía sufriendo. Ese era el resquicio por el que se escabullía. Lo que le excusaba todo. La indisponibilidad emocional, el dolor, la desconexión, el dolor. Otro hombre al que llamaba a medianoche cuando tenía una crisis nerviosa en lugar de a mí. También dolor. Dijo que Jaime era parte de su proceso, que él entendía cosas que yo no, que su conexión era espiritual, no romántica. Pero yo había visto cómo se acomodaba la blusa antes de ir a verlo. Eso no era espiritual, era preparación. 2 semanas después, empecé a dormir en la habitación de invitados. Ella no se opuso, no dijo nada. De hecho, simplemente dejaba una manta doblada a los pies de la cama y empezó a cerrar la puerta principal por la noche. Y esto es lo que la gente no te cuenta sobre el desamor. No son los estruendos lo que te rompe, es la cortesía. Es lavarse los dientes frente al mismo espejo y fingir que no son extraños. Es cenar en silencio, decir: pásame la sal. Como si eso fuera todo lo que necesitáramos. Un viernes por la noche, llegué a casa y la encontré ausente. Sin nota, sin avisar, solo un mensaje 2 horas después. Se quedaba en el centro de retiros el fin de semana. Necesitaba espacio para respirar. No respondí. En cambio, conduje. No hacia el centro, no a casa de Jaime. Solo sin rumbo. Vi cómo la ciudad se difuminaba ante parabrisas hasta que todo se volvió estático. Terminé en el estacionamiento del supermercado donde habíamos tenido nuestra primera pelea años atrás. Ella quería leche de almendras. Yo le traje de soja. Ella rió, luego lloró. Después hablamos hasta que las luces del supermercado se apagaron. Esa noche, seguíamos buscándonos, seguíamos intentando conectar. Ahora, no estaba seguro de si siquiera notaría mi partida. 3 días después, regresó. Sin disculpas, solo una larga ducha y un suspiro al dejar caer su bolso al suelo. Y a la mañana siguiente, algo se rompió. Me dio su teléfono por accidente, lo intercambió con el mío mientras ambos buscábamos algo en el mostrador. Lo vi antes de que se diera cuenta. Un hilo fijado. Jaime, no solo Jamie. Jamie Dizzy. Ese emoji era una herida. Una estúpida herida brillante e imperdonable. El último mensaje. Ojalá anoche no hubiera terminado.
Me sentí como en casa. Y debajo de su respuesta, entonces, tal vez ya no estemos solos. Ella vio mi rostro antes de que dijera nada. Extendió la mano presa del pánico. Espera, escucha, no es lo que piensas. Retrocedí. No, por favor, simplemente no. Lo que pasa con la traición es que no necesita pruebas. No le importa el momento. Solo necesita una frase demasiado suave para decírsela a nadie más. Un mensaje que haga que otra persona se sienta como en casa mientras tú duermes junto a la persona que construyó ese hogar. Se derrumbó. Lágrimas, disculpas, confusión. Dijo que era confusión emocional, que nunca llegó a ser físico, que solo buscaba algo seguro. Quería gritar, regañarla, preguntarle cómo Jaime podía ser más seguro que yo después de todo lo que habíamos pasado, después de todo lo que había soportado, pero no lo hice. Simplemente me senté en el borde de la cama y dije, ¿sabe que estás casada? Ella negó con la cabeza. Sabe que no soy solo una ex comprensiva a la que estás desempacando. Silencio. Asentí. Me llamó hermano. Eso la destrozó. La destrozó por completo. Se desplomó en la alfombra y lloró con las manos en la cara, como después del funeral de su hermana. Pero esta vez no la abracé. No le acaricié la espalda ni le susurré que todo estaría bien. Porque no lo estaría. Esta vez no. La mañana siguiente fue la más silenciosa que habíamos tenido jamás. Ni pasos, ni café, solo el zumbido del refrigerador y dos personas fingiendo no llorar la muerte de alguien. Ella se quedó en la habitación. Yo me quedé en la cocina. Limpiaba una y otra vez el mismo punto de la encimera, como si pudiera borrar la imagen de sus dedos tecleando. Te sentías como en casa. Al mediodía, preparé una maleta. No porque hubiera terminado, sino porque sabía que tenía que encontrar silencio en algún lugar donde ella no estuviera reescribiendo la verdad. No me pidió que me quedara. Solo dijo, por favor, no me odies. Y no lo hice. Eso fue lo peor. Quería hacerlo. El odio es limpio. El odio es un cuchillo. Lo que sentí fue peor. Algo ingrávido y vacío, como intentar sostener humo en las manos. Me registré en un motel pequeño cerca de la costa. De esos con toallas ásperas y luz tenue, donde nadie pregunta por qué un hombre adulto se registra solo con los ojos cansados. Me tumbé en la cama con la tele apagada y me quedé mirando al techo durante horas. Al tercer día, recibí un mensaje de Jamie. Sí, él. No sé si ella le contó la verdad o si se enteró de otra manera, pero ahí estaba, parpadeando en mi teléfono como un reto. Jamie, oye, me acabo de enterar. No tenía ni idea de que seguíais casados. Pensé, lo siento, tío. De verdad, sin excusas, sin justificación, solo lo siento, tío. Y tío era peor que colega. No le respondí. Me escribió una hora después. Jamie, si alguna vez quieres hablar, aquí estoy. No como lo que fuera que era, solo de un tipo a otro. Sé que esto debe ser un infierno. Me quedé allí sentada con el mensaje abierto, el pulgar suspendido sobre el teclado. ¿Qué iba a decir? Te llevaste lo que era mío. Ella te dio lo que me prometió. Eres una desconocida que supo escuchar mejor que yo. O quizá te dejó entrar porque yo estaba demasiado ocupada esperando afuera. Pero no dije nada. Ni a él, ni a ella, ni a nadie. En vez de eso, conduje de vuelta a nuestro antiguo apartamento, el primer lugar donde vivimos antes de la hipoteca, antes de las habitaciones de invitados y los espacios separados. Me senté frente al edificio durante más de una hora. Entró otra pareja, jóvenes, riendo, con la cabeza de ella apoyada en el hombro de él como si el mundo aún no los hubiera tocado. Yo solía ser él, y ella solía ser la chica que susurraba. «Estaremos bien», contra mi pecho en las noches en que se retrasaba el alquiler. Su padre se estaba muriendo y el mundo era demasiado pesado. No era un monstruo. Estaba perdida. Y yo esperé tanto tiempo a que se encontrara a sí misma que me olvidé de encontrarme a mí. El divorcio fue silencioso, mutuo. No hicieron falta abogados. No nos peleamos por la casa. Me dejó quedármela. Decía que tenía demasiados espejos. El último día, nos sentamos uno frente al otro en la mesa de la cocina. Un bolígrafo, 2 copias. Dudó antes de firmar. Levantó la vista, con los ojos rojos pero secos. No quise caerme, dijo. No así. Asentí. Lo sé. ¿Crees que lo hubiéramos logrado si las cosas hubieran sido diferentes? Casi respondí. Casi dije que sí. Casi dije que no. Pero en vez de eso, miré el espacio entre nosotros,
antes lleno de votos, ahora solo silencio, y dije, creo que lo intentamos. Firmó, yo también. Sin lágrimas, solo el peso de dos personas soltando una cuerda que habían sostenido demasiado tiempo. Nunca volví a hablar con Jaime. No hacía falta. Nunca fue el malo. Simplemente apareció en el momento equivocado con las palabras adecuadas cuando ya no me quedaba nada que decir. Pero a veces, cuando salgo a caminar sola y el aire huele a su champú, o escucho una risa parecida a la suya desde el fondo de una cafetería, me pregunto si de verdad se recuperó de aquella primera pérdida. Si tal vez, en el fondo, me convertí en un sustituto de la vida que se suponía que debía tener, pero que nunca tuvo. Y tal vez Jaime no fue el comienzo de la traición. Tal vez solo fue el final de la espera. Epílogo. Una amiga me preguntó una vez si algún día la perdonaría. Dije que sí, no porque se lo mereciera, no porque sea noble, sino porque aferrarse duele más que soltar. La sanación no es un lugar, es un camino. Ella dijo que estaba sanando. Así que esperé, pero al final no fui su destino. Solo una parada. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal para que cada nueva historia te llegue antes que nadie. Que tengas un buen día.